Bien, entonces comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a seguir trabajando sobre recursión. Vamos a hacer algunos más de recursión sobre vectores, que es lo que veníamos haciendo. Y al final vamos a discutir algún ejercicio de recursión sobre matrices como para tener una idea de eso. Vamos a empezar con un ejercicio que es un poco raro, digamos. El segundo ejercicio me parece que les va a resultar más fácil, pero vamos a empezar con este que me parece que es un poco más difícil, pero es un poco más interesante. Lo que queremos encontrar en esta función es la enésima ocurrencia. Acá sí ya podemos asumir que es de izquierda a derecha, si queremos. ¿Ah? De un elemento en un vector y devolver su posición. O sea, lo que veníamos haciendo hasta ahora era algo que buscaba si un elemento pertenecía o no y devolvía la posición. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos la clase pasada? Bueno, en realidad no dice cuántas veces está, qué pasa si está varias veces. Bueno, ahora lo que sabemos es que queremos buscar la enésima ocurrencia. O sea, por ejemplo, queremos ver la tercera vez que ese valor está en el vector y obviamente si no está 3 veces, devolver que no está 3 veces. ¿Ah? Eso tiene más sentido que el ejercicio que veníamos haciendo ahora hasta el momento, ¿no? O sea, si el elemento no pertenece o está menos de n veces, lo que tenemos que hacer es devolver menos 1. ¿Bien? Lo que veníamos haciendo para hacer este tipo de ejercicios. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es pensar el cabezal. Y lo primero que tenemos que ver es qué parámetros necesito para resolver este problema, qué parámetros de entrada voy a tener en este caso. ¿Cuáles serían? Te está faltando uno más. No, claro, él decía la cantidad de veces, lo que falta es el elemento. Necesito los 3 parámetros. Si no tengo los 3 parámetros, no puedo. O sea, el n, que viene a ser la cantidad de veces que estoy buscando, el m, que es lo que estoy buscando, y el vector. ¿Ah? ¿Y cuántos parámetros de salida voy a tener en este problema? Uno solo, ¿no? La cantidad de veces o menos 1. ¿Ah? Bueno, yo siempre les dije que cuando uno va a hacer recursión, lo primero que tiene que preguntarse es en qué va a ser la recursión. O sea, qué es la estructura que uno va a ir achicando para llegar a un resultado. En este caso, ¿en qué voy a hacer la recursión? En el vector. Si voy achicando el vector, yo puedo saber. Y en n. Necesito hacer una recursión en las dos cosas a la vez. Si yo hago solo en el vector, el n va a quedar siempre igual. Entonces no sé cuántos elementos me van a faltar. Si lo hago solo en n, tampoco voy a poder, porque no voy a estar procesando ningún elemento. Entonces, este es un caso más complicado, porque necesito hacer la recursión en dos cosas a la vez. ¿Ah? Entonces yo voy a ir achicando el n y achicando el vector a medida que vaya procesando los elementos. ¿Tá? Obviamente que esto se hace con algún criterio, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo a medida que discutamos la función. Como siempre vamos a empezar
obteniendo, en este caso lo vamos a usar varias veces, así que voy a cargar en una variable el largo del vector. ¿Ah? Y ¿se les ocurre cuál sería o cuáles pueden ser los potenciales casos base? El vector vacío es uno claro. Que si llego hasta el vector vacío, quiere decir que no encontré el elemento o no lo encontré la suficiente cantidad de veces. O sea que ese seguro que tiene que estar. O sea, si el largo es 0, entonces voy a devolver menos 1. ¿Estamos? ¿Hay algún caso base más? Si el largo es menor que n, también se sabe que no vas a poder. Eso lo podemos ver, lo vemos ahora después. Bueno, si el n es 0, en realidad ya me pasé en la cantidad de veces, ¿no? ¿Cuál sería ahí el...? Que el n sea 1. ¿Ah? Pero en realidad que el n sea 1 solo no es un caso base. ¿Cuándo es un caso base que el n sea 1? Que el n es 1 y el elemento en esa posición es el elemento. Y el elemento que está en la primera posición, fíjense que si estoy en el else acá, es que por lo menos hay un elemento. O sea que, si me falta encontrar una ocurrencia y miro el primero y ya está. Lo encontré. Esta es la enésima ocurrencia que yo estaba buscando. ¿Ah? Esto puede ser con doblegando, es lo mismo. Como lo estoy haciendo de izquierda a derecha, si es el primer elemento, lo que voy a tener que devolver es 1. ¿Ah? Acá, en principio, habría varias formas de organizar el código. ¿Tá? Uno podría preguntar si n es 1 y adentro de eso preguntar si es el elemento que estoy buscando. Devuelvo 1. Lo que nos pasaría es que lo que va en ese else se va a parecer bastante a si el n es un número más grande. ¿Tá? Porque si el n es 1 y no es el elemento el que estoy buscando, no se distingue mucho del caso de si el n no es 1 y no es el elemento que estoy buscando. ¿Se entiende eso que quise decir? Capaz que este caso base acá lo ven como raro que esté así y que no separen subcasos, pero si yo separa, por ejemplo, dijera, si n es 1 y ahí hiciera un if, si es el primer elemento, rs es 1 y si no es el primer elemento, voy a estar en un caso recursivo general. Si lo hiciera al revés y pregunto si es el primer elemento y después preguntara si n es 1, devuelvo 1 y si no es 1, voy a estar en un caso recursivo general. Entonces no agrega mucho o sea, no puedo refinar acá mucho más. Entonces lo que voy a hacer acá es tener en el else como todos los casos que son recursivos, digamos. ¿Ah? ¿Se entiende? Porque si no los tengo que repetir en un par de lados, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, en el else voy a procesar todos los casos recursivos. Yo ya sé que n no era 1, ¿tá? O sea que puede pasar que b de 1 sea elem, pero n no va a ser 1. ¿Ah? O sea que yo necesito preguntar en este else si b de 1 es elem. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, lo repito una vez más. Yo acá estoy chequeando si b1 es elem, pero esto solo me funciona, o sea, solo va a entrar acá si n es 1. O sea que puede pasar que b de 1 sea elem, o sea que es una ocurrencia, pero lo que no está pasando es que n sea 1. Entonces ese caso tengo que procesarlo porque no se está procesando ahí.
Entonces, lo primero que voy a hacer en el else es preguntar exactamente por eso. O sea, preguntar si el elemento es, si el BD1 es el elemento que yo estoy buscando. Si BD1 es el elemento que estoy buscando, ¿qué voy a tener que hacer? Achicar el n, o sea, porque estoy viendo una ocurrencia más y tengo que achicar el vector porque le estoy sacando el primer elemento porque ya lo estoy contando. ¿Ah? Y eso lo voy a cargar en res. O sea, voy a llamar a esta función con n-1, el mismo elemento, y ve desde la posición 2 a largo. ¿Se entiende eso? Ah, fíjense que este problema es más difícil porque tengo la recursión dos cosas y aparte una es un número y otra es un vector. Este es un caso un poco complejo de más, pero está bueno porque si entienden esto, entienden todo lo que vamos a hacer en recursión. ¿Tá? O sea, no hay casos más complejos que esto. ¿Y qué pasa si el primer elemento no es? Otra vez voy a tener que hacer una llamada recursiva, ¿no? Pero ahora, ¿cómo sería la recursión? ¿En qué la haría? Solamente en el vector. Porque si yo estaba buscando n veces elem y lo primero que miro no es elem, tengo que seguirlo buscando n veces. ¿En dónde? En el vector que tenía hasta el momento, menos el primer elemento, que es el que procesé en este paso. Bueno, y me falta un detalle, o sea, esa es la lógica de la recursión, con eso ya está. Me falta un detallecito, digamos, que tiene que ver con la restricción esta, que lo hice de izquierda a derecha. Habría que pensar la letra, se podría hacer de derecha a izquierda. Lo que pasa es que si lo hicieras de derecha a izquierda puede no ser la enésima ocurrencia de cómo uno piensa el vector. Acuérdense qué me pasaba cuando los hago de izquierda a derecha, la posición que me queda no es la correcta. Entonces, si estoy devolviendo algo que no sea la condición de error, o sea, que no sea el -1, tengo que sumar 1 por el elemento que yo me estoy comiendo acá en este paso. ¿Se acuerdan que lo hicimos en todos no, pero en muchos ejercicios de la clase pasada? Bueno, es lo que tengo que hacer acá. O sea, si res, lo voy a escribir acá arriba para que no quede ahí abajo, que si no, no se va a ver. O sea, si una de estas dos llamadas recursivas, la que sea, o sea, por la que haya entrado, me devuelve algo distinto de -1, o sea, quiere decir que en algún paso encontré la enésima ocurrencia y empecé a poner un 1, como yo consumí un elemento del vector, tengo que contar ese elemento para tener la posición real del vector. O sea que si res es distinto de -1, res es igual res más 1. End if, y acá hay otro end. Y bueno, y está el end function por acá. Acuérdense eso, de escribir indentado, sobre todo cuando tengo así muchos subcasos y eso ayuda mucho a entender la lógica. Si no usan la indentación y escriben todo apretado contra el principio, si le falta un else, le falta un end, no sé qué, es imposible que nosotros intuyamos qué es lo que quisieron hacer. ¿Va? Entonces, lo que vamos a hacer es machearlos como haría el lenguaje y ta. Si está mal, está mal. ¿Ah? Si ustedes escriben prolijo, indentado, le falta un end, le falta algo, nosotros nos damos cuenta que quisieron hacer, ¿tá? Y eso les juega a favor para interpretar el código. ¿Tá? ¿Se entendió esto?
¿Ah? Este es un caso, como digo, particular, complicado, no. En general, lo más difícil que podemos llegar a resolver en el curso es algo de este tipo que tenga recursión en dos parámetros. ¿Tá? Eso es de lo más complejo. Bueno, como mencionaron por ahí los compañeros, creo que una fuiste vos y otra fue ella, hay un par de optimizaciones que se pueden hacer acá, que dependiendo de la complejidad del ejercicio, dependiendo de la complejidad del ejercicio, a veces son obvias, pueden ser evidentes. En este caso, lo que me interesaba más es que entendieran el tema de la recursión de los dos parámetros y vieran lo de ir llevando los dos. Por eso en la primera solución que vemos, en general, y la que voy a subir en las diapositivas, no va a estar, ¿tá? Pero van a aparecer estas otras dos optimizaciones que comentaron los compañeros. La primera tiene que ver con la relación entre largo y n. O sea, si a mí en el vector me quedan 5 elementos y me están pidiendo la octava ocurrencia de algo, es obvio que no lo puedo hacer. Entonces no necesito armar y desarmar toda la recursión para darme cuenta de eso. O sea, lo que es importante que eso lo piensen, digamos, es que no es solamente una precondición eso. ¿Ah? Uno puede pensar que esa condición se cumple solo al principio. O sea, vos decís, bueno, te paso un vector con 8 elementos y te pido la novena ocurrencia de algo. Eso no pasa. Pero puede pasar que me pidan la novena ocurrencia de algo y me pasen un vector con 100 elementos. Y yo empiece a desarmarlo, y en algún momento me queden menos que las ocurrencias que me faltan. O sea que piensen que no es como los que hablamos la otra vez de esto es un caso de borde solamente. O sea, en realidad esto es un caso que de alguna forma me optimiza la recursión. Hay en casos en los que no tendría que llamar porque ya sé que no voy a poder encontrar lo que estoy buscando. ¿Se entendió eso? Lo voy a agregar ahí. ¿Tá? Después acá en las soluciones dice solución optimizada de alguna forma, o sea, como es una mejor solución, digamos, que es preguntar si el largo es 0 o si el largo es menor que n. O sea, si el largo es menor que n, ya está. No hay forma que yo encuentre las n ocurrencias en el vector, o sea que ya sé que tengo que devolver menos 1 y dejo de desarmar y armar la recursión para esos elementos que me falten por procesar. ¿Se entendió eso? Bueno, y el otro caso que podría pasar ahí, por cómo lo estamos construyendo nosotros, por cómo lo estamos que en realidad no está especificado. Yo acá lo puse devolviendo 0. Es qué pasa si me invocan con n igual 0. Que es un poco lo que se preguntaba acá el compañero. O sea, él lo pensó en la recursión, ¿no? Pero ¿qué pasa si n es 0? Qué bueno. Yo acá en la solución que está en las diapositivas, que lo que hice fue distinguirlo de este caso, porque en realidad técnicamente no es un caso en el que, o sea, lo que pasa es que te están pidiendo la ocurrencia 0 de algo. ¿Qué sentido puede tener eso? Uno lo puede pensar como una precondición, o sea, decir, bueno, no te pueden pedir la ocurrencia 0 de algo. Lo que se podría hacer es distinguir ese caso, o sea, ponerlo acá al principio y preguntar si n es 0, entonces, yo qué sé, no sé, lo que yo puse acá es devuelvo 0. Habría que discutirlo ese caso porque no está claro. Se podría devolver menos 1 también, no sé. No es un, digamos, como esta duda surge,
Yo qué sé, ahí no, en este ejercicio no es claro si la letra no lo dice, en principio, eso, podría ser que yo lo quiera distinguir, que yo intente distinguirlo o sea, si el n está claro que no puede ser 0, no hay que chequearlo. Si es ambiguo y la letra deja que el n sea 0, no parece tener mucho sentido devolver -1, porque si no sería como un caso de no pertenece común, y en realidad es como una cosa un poco distinta. Entonces yo lo distinguiría y devolvería 0, digamos. Pero es un ejercicio sin letra que lo estamos discutiendo, es nada más para que cuando se enfrenten a ese tipo de cosas, piensen esas cosas, ¿no? Bueno, esto de parámetro puede ser, ¿no? Esto puede ser 0, puede ser vacío. En general nosotros tratamos de ser precisos, ya lo vieron en el otro parcial, en la letra. En los ejemplos, si no miren, en los ejemplos a veces aparece. Si en los ejemplos está el vacío, es porque el vacío es un caso posible, digamos. No puede haber duda de eso. ¿Se entiende eso? Bien, vamos a hacer otro ejercicio más de vectores. Sí. Si pones ese if del caso vacío, el if Este, anterior, el if en negro, este sí, sí, habría que poner un else if. Sí, sí, sí. pues si no te entra igual ahí. Claro, sí, 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 sí. Sí, tendría que ser un else if ahí. Lo pongo con azul para que se vea. En la solución que está en las diapositivas está así, pero como les digo, en esto siempre lo que importa es la discusión esta de los casos, los ejercicios, las cosas. O sea, no es solo la solución en sí misma, porque es eso. N0, devuelve 0, devuelve -1, yo qué sé, podría ser cualquiera de las dos cosas, no hay un criterio. Lo que está bueno es que es eso, que ustedes cuando tienen casos de borde, casos coso, enseguida miren si eso les puede pasar, no les puede pasar, si algo puede ser 0, puede ser vacío, si la función está devolviendo bien en ese caso. Bueno, vamos por el 2. El 2 lo hicimos en iteración y apareció algo muy parecido en el parcial, que es el intercalar ordenado de dos vectores. Bien, tengo dos vectores que están ordenados, de dos vectores ordenados. O sea, en esto, bueno, en el parcial apareció algo parecido con la diferencia. O sea, si los vectores están ordenados y dice que los vectores están ordenados, es porque ese orden les sirve para hacer algo. Si no se dan cuenta cómo hacerlo con el orden y lo hacen como alguna gente hizo la diferencia, tipo todos contra todos, si es la única solución que se te ocurre, está bien. Obviamente que esa solución tiene menos puntos, digamos, pero mejor poner eso que no poner nada, digamos, ¿está claro? Pero si algo dice que tiene orden o algo, seguro que eso lo tienen que usar para algo. Bueno, intercalar ordenado de dos vectores ordenados. Entonces, tengo la función, se va a llamar intercalar. Tengo B1 y B2 y voy a devolver un B y voy a devolver un cierto B. ¿En qué tengo que hacer la recursión acá? Otra vez en los dos. Acuérdense, o sea, está bueno para esto acordarse cómo era el algoritmo iterativo. Como yo no sé en qué orden, o sea, estos están ordenados y estos están ordenados, pero yo no sé qué orden relativo tienen las cosas de un vector con respecto al otro. Entonces yo a veces voy a tener que sacar elementos de acá y a veces voy a tener que sacar de acá. Entonces a priori
No hay una forma en la que yo diga, bueno, hago la recursión en el primero y puedo meter los del segundo de alguna forma. Yo voy a tener que ir achicando a veces uno, a veces otro, en función de los valores que tenga. Caso o casos base. Si B1 es vacío, la solución al problema es el vector B2. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Si el largo de B1 es 0, B es B2. No me importa que tenga el vector B2, necesariamente el B2 es la solución. Me puede pasar que B2 sea vacío también, pero no importa. ¿Ah? No necesito distinguir ese caso. Si B1 es vacío. Ahora, si B1 no es vacío, ahí sí me importa si B2 es vacío. ¿Por qué? Porque si B2 es vacío, ¿cuál es la solución al problema? B1. ¿Ah? Entonces, si B1 es vacío, devuelvo B2. Si B2 es vacío, devuelvo B1. Obviamente que acá, si los dos son vacíos, voy a estar entrando en el primero, pero no importa. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Ahí están todos los casos base. ¿Hay más casos base? ¿Se les ocurre algún caso base más? A mí cuando... Ese caso no te agrega nada porque lo que estás haciendo es como intentar procesar en este paso cosas que la recursión... O sea, si vos tenés un vector con un elemento, lo que va a pasar es que si sacás ese elemento en este paso, en el paso siguiente la recursión lo resuelve. ¿Ah? Está buena esa pregunta porque a veces les pasa eso, de que ponen, no sé, están procesando un vector y ponen el caso vacío y el caso con un elemento. Pero el caso con un elemento no hace nada en particular. Pero, no sé, a veces les parece que eso puede optimizar un poco la recursión porque te evita la llamada al vacío. Eso no importa mucho. ¿Ah? O sea, en este caso, el vector con un elemento no me agrega nada. Lo único que me hace es que me evita llamar al caso vacío, pero no genera nada más. ¿Tá? O sea que no tenemos más casos bases. Son esos dos. Cuando se termina uno o cuando se termina el otro. Tenemos que pensar en los casos recursivos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver ahora? Si estoy acá, quiere decir que el primer elemento de cada uno de los vectores existe. ¿Cómo hacíamos para resolver el intercalar? Me fijo cuál de ellos es más grande y en función de eso decido qué es lo que hago. ¿Tá? Entonces, si B1 de 1 es más chico que B2 de 1. O sea, el primero es el más chico. ¿Ah? Entonces, vamos a pensar primero cuál es la llamada recursiva. O sea, si el primero es más chico, yo tengo que llamar a la función intercalar si el primero es más chico. ¿Cuál de los dos yo sé que ya está en la solución? O ya sé que lo puedo poner en la solución. B1, ¿no? Porque es el más chico. Entonces, todos los elementos que vengan acá van a ser más grandes. Todos los que siguen en B2 son más grandes. Todos los que siguen en B1 son más grandes. Entonces, yo sé que B1 de 1, de todo lo que me falta ver, o sea, de lo que me falta ver de B1 y de B2, ese es el que tiene que ir adelante de todo. ¿Ah? Entonces pongo, ¿cómo se llamaba esto? B es igual B1 de 1 seguido por llamar a la función recursiva
Y lo que tengo que hacer es, como el B1 lo estoy poniendo en la solución, no va a estar en la llamada recursiva. Fíjense, bueno, lo escribo y ahora lo comento. O sea, tengo que hacer intercalar de B1 desde 2 a length de B1, 1, 2 y B2. Me falta el corchete y ahí sí el punto y coma. Entonces fíjense lo que hace el intercalar. Agarra y mira los dos primeros, ¿no? Estoy parado en un paso de la recursión, o sea, ya consumí esto y consumí este acá, por ejemplo, y estoy mirando. Este es el de B2 y este es el de B1. Y lo que hago es miro, ¿cuál de los dos es más chico? El que es más chico va a la solución. O sea, el valor que esté acá, yo ya lo pongo, supongamos que es X, ya lo pongo en la solución. Y ahora lo que voy a hacer es llamar recursivamente con este, o sea, con un vector más chico acá, y con este igual. Fíjense que eso no viola los principios de los que habíamos estado hablando, o sea, de que yo tengo que achicar la instancia. Eso no quiere decir que tenga que achicar las dos a la vez. Lo que tiene que pasar es que yo me tengo que acercar hacia los casos base. En este caso, yo me estoy acercando porque estoy achicando uno. Fíjense que si este se queda vacío, ya llega un caso base. ¿Ah? Es importante eso cuando uno hace recursión en dos vectores, que no crea que siempre tiene que achicar los dos. ¿Ah? Va a depender del problema. Sí. Una duda que no me quedó claro. Sí. Cuando vos decís que intercalar ordenado, entonces no es ir comparando 2 a 2 y poner el más chico primero y el otro después. No. Es de todos los elementos de este y de todos este que queden ordenados. Eso. O sea, los dos vectores, cada uno están en orden. Pero puede pasar que este tenga 1, 2, 3, 4, 5 y este 6, 7, 8, 9, 10. Vos querés el orden total. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Es importante entender esto. Cuando estoy achicando cosas, en este caso, y la recursión es en los dos parámetros, ¿tá? Lo que tiene que pasar es que el problema que yo estoy resolviendo sea más chico. Eso no quiere decir que tenga que achicar todas las cosas en las que estoy haciendo la recursión. Fíjense que acá ya nos pasaba eso, pero por algún motivo esto resulta más natural cuando uno lo piensa. O sea, acá uno dice, bueno, achicás el vector y el n queda igual. Y en general, cuando discutimos ese ejercicio se lo cuestionan menos. Pero en este les parece que si no cortan los dos vectores, está faltando algo. No, no está faltando algo. Yo tenía, no sé, llamémosle n y m, yo tenía n más m elementos para procesar y ahora tengo n más m menos 1 para procesar. O sea que me estoy acercando hacia los casos base. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Bueno, si no son así menores, vamos a hacer el caso inverso, que es V2 de 1 menor que V1 de 1. Y acá es al revés. Como el V2 es el más chico, yo sé que va a la solución y tengo que llamar recursivamente achicando el segundo vector. ¿Ah? O sea que B es igual a V2 de 1 seguido de intercalar de B2, de B1, coma, B2 desde 2 a length de... Voy a escribir el segundo término acá abajo, porque si no queda imposible, no me entra. Lo escribo acá. Es B2 desde 2 a length de B2. Tengo un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis, el corchete y el punto y coma. Y después el caso más general, que es cuando son iguales. Como siempre, en este caso,
Como les dije, en general esto de tener los elementos ordenados y todo eso se usa mucho para hacer conjuntos, entonces si son iguales, asumo que lo voy a insertar una vez sola, que no tiene sentido en un conjunto poner dos veces algo. Entonces, en ese caso lo que tengo que hacer es que B es poner cualquiera de los dos elementos, o sea, pues son iguales, y después llamar a la función intercalar, y ahora sí recorto los dos vectores. O sea, como el primero es igual, lo pongo una vez sola y como elementos en los dos vectores. Entonces es B1 de 2 a length de B1, coma B2 de 2 a length de B2. 1, 2, 3, corchete, punto y coma. Y acá va el end del if. ¿No? Y ahí ya está. Esa es la función. ¿Va? Fíjense que más allá de... Queda un poco largo de escribir porque yo length de B1 no me los definí como variables acá y length de B2 no me los definí previamente, sino quedaría muchísimo más corto, digamos. Y fíjense que después de que uno más o menos entiende un poco de recursión y le convence que esto funciona y todo eso, queda bastante compacto y bastante fácil de leer, ¿no? O sea, en comparación, si se acuerdan, la solución iterativa era un while que tenía dos índices que los va avanzando en función de cuál tiene que hacer, y después del while tiene que tener dos for que consumen los elementos que faltan de cada uno de los vectores, ¿tá? En función de con cuál se quedó vacío y cuál no se quedó vacío. La solución recursiva es mucho más clara, mucho más elegante. Otra vez, después hay que discutir si esto es lo que, ¿no? Por fuera de este curso, ¿no? Pero si esta solución es mejor porque es más eficiente o es menos eficiente o ese tipo de cosas, pero cuando uno la lee y ya entiende recursión, esta solución es fácil de leer y de entender, la otra hay que mirarla un poco más a ver bien qué se está haciendo, sobre todo eso de si usan la solución de poner los dos for por afuera, el entender que uno se ejecuta una vez, que uno se ejecuta a veces y el otro se ejecuta otras veces. ¿Ah? ¿Se entendió esto hasta acá? Los casos base. Claro, vos acá lo que querés es procesar los vectores y achicarlos, ¿no? Lo más que puedas. ¿Ah? Entonces, cuando vos ya... Acordate qué función cumple un caso base. El caso base, la función que cumple, como en factorial o en Fibonacci, son casos en los que yo no tengo que hacer nada de cómputo. Yo ya sé lo que da el resultado. ¿Cuándo yo ya sé que da el resultado? ¿Cuándo yo ya sé lo que da el resultado? Si el primer vector es vacío, yo ya sé lo que da el resultado. No tengo que hacer nada. Es el segundo. Si el segundo es vacío, yo ya sé lo que da el resultado. Es el primero. ¿Está? Igual en esto, si hubiera algún ejercicio así, en general, en el práctico o en una prueba o algo, lo primero que tenés que pensar es, bueno, en general, si vos tuvieras recursión en un solo vector, en general el caso base es el vacío. O sea que seguramente el caso base, cuando trabajes con dos vectores, va a andar cerca de eso. No va a ser algo muy distinto, digamos, de eso. Puede pasar como en aquel, que aparezca algún caso particular, pero va a andar cerca. Entonces, lo primero que yo tantearía siempre en un ejercicio así es, si no se me ocurre cuáles son los casos bases, decir, bueno, y si fuera el vacío, o sea, acá podría haber una duda de decir, bueno, capaz que el caso base es que los dos sean vacíos. Pero cuando lo empezás a pensar te das cuenta que ese caso no es importante, digamos. ¿Ah? Es como un caso recontra particular porque se te tienen que acabar los dos vectores a la vez. Entonces ese caso no es tan interesante. ¿Ah? Y pensándolo un poquito más es eso, te das cuenta que cuando uno de los vectores se te termina, ya estás en condiciones de devolver un resultado. ¿Ah? ¿Se entendió ahora eso? Claro, sí, esto está todo en un ELSIF.
O sea, acá lo que te va a pasar es que, por ejemplo, si los dos son vacíos, se va a meter acá y va a devolver vacío. Pero es un subcaso particular, no te interesa. ¿Ah? No hay por qué, no hay por qué desagregar ese caso. ¿Ah? Bien, si se entendió eso, vamos a hacer un par de ejercicios sobre matrices de recursión, como para que tengan todo el panorama completo. O sea, vimos recursión sobre números, vimos recursión sobre vectores, vimos recursión sobre vectores, o sea, sobre vectores usando dos parámetros, que mezclaba recursión en números y recursión en vectores, y allá teníamos uno de recursión en dos vectores a la vez. Ahora lo que vamos a ver es alguna cosa sobre matrices, como para que se vayan eso, con el panorama completo de todo lo que, de todo el tipo de estructuras sobre las que podemos trabajar con recursión. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar en Octave la suma de los elementos de una matriz en forma recursiva, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que hacer una solución recursiva para una matriz, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para partir la matriz? ¿No? En general, nosotros cuando hacemos la recursión es esto, decimos un vector, le saco el primer elemento y ahí achiqué las cosas. Yo acá no puedo sacar un elemento a la matriz. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, no voy a poder sacar uno solo, ¿no? ¿Qué puedo hacer si no puedo sacar uno solo? Saco o toda la fila o toda la columna. Eso me va a generar otro problema, que es que después voy a precisar que alguien me sume esa fila o esa columna. Si nosotros le pedimos, no es lo común, pero si nosotros le pedimos una solución recursiva y ustedes precisan hacer una función auxiliar y la hacen recursiva, están cumpliendo con las reglas, no están haciendo nada raro. Entonces, si yo agarro esta matriz y digo, bueno, como todavía tiene tamaño, llamo a una función que me procesa la columna de forma recursiva y después llamo recursivamente al sumar de la matriz, eso es una solución recursiva al problema. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Ahora lo vamos a hacer con código. ¿Tá? Pero yo no tengo una forma de sacarle un elemento solo, entonces tengo que encontrar alguna forma de partir esa estructura. La forma que tengo, la más sencilla en general, es partir por fila o por columna. ¿Tá? En el caso general, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, eso. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. En la solución que van a ver en las diapositivas y la que vamos a discutir ahora, está hecho por fila. ¿Tá? Igual vamos a escribir primero el suma matriz, como para pensarlo conceptualmente desde la matriz. ¿Tá? Entonces, tengo una función que se llama suma matriz, que recibe un solo parámetro, que es la matriz, y que me va a devolver el resultado de la suma de los elementos. ¿Ah?
Bueno, cuando trabajamos con matrices, acuérdense, no uso length, uso size, que me va a devolver la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Para eso tengo que poner dos parámetros del lado izquierdo. Esto no sé si lo han usado ya en alguno de los ejercicios para el primer parcial. Perdón, en alguno de los prácticos previos al primer parcial. ¿Ah? Pero más o menos ya deberían manejarlo a esta altura. O sea, cuando tengo matriz, como necesito las dos dimensiones, uso la función size devuelve dos cosas, entonces tengo que poner dos variables del lado izquierdo para que me cargue los dos valores. ¿Ah? Un comentario al margen. Que vimos en algunos ejercicios del parcial y todo eso, no confundirse eso con hacer cosas de este estilo, que lo pongo en rojo ya para que... ¿Está? Esto está mal. ¿Ah? Yo no puedo hacer dos asignaciones a la vez. Si yo quiero asignarle a A3 y a B5, lo que tengo que hacer es A igual a 3, punto y coma, B igual a 5. ¿Ah? O sea, esto yo lo tengo que hacer de esta forma. No puedo hacer dos asignaciones a la vez, porque la asignación, la instrucción de asignación no está definida de esa forma. ¿Ah? Acá lo que está pasando es otra cosa. Yo estoy llamando a una función y devuelve dos cosas. Entonces, poniendo las cosas así, es como hace que eso se cargue. ¿Tá? Pero eso no quiere decir que la asignación funcione así. Yo puedo agregar, no sé, hacer 5 asignaciones a la vez, no puedo. ¿Tá? Comento esto porque corrigiendo parciales esto lo vimos en algunos casos. Está bueno que sepan que eso no se puede hacer. Bien, entonces, acá lo que va a pasar es que, bueno, como dijimos, o proceso por filas o proceso por columnas. En principio yo lo voy a hacer por filas. Así que lo que voy a hacer es ver si mi caso base es que no me quedan más filas por procesar. Que no me quedan más filas por procesar quiere decir que el M sea 0. ¿Ah? O sea, yo lo que voy a estar haciendo es cortando así, ¿no? Saco una fila, saco otra fila, saco otra fila, saco otra fila. No, ahí estoy dibujando columnas, perdón. Lo que voy a hacer es saco una fila, saco otra fila, saco otra fila, saco otra fila, saco otra fila. Cuando saque esta, en algún momento, la matriz no tiene más filas. Entonces, estoy en mi caso base, que va a ser devolver 0. O sea, si el M es 0, lo que tengo que hacer es devolver 0. Si no estoy en el caso en el que M es 0, quiere decir que puedo partir la matriz en una fila y el resto de la matriz. ¿Ah? Entonces lo que voy a hacer en ese caso es decir que el resultado de esta función es suma vector de la fila. ¿Ah? Ahora lo vamos a escribir y ver qué es. Más suma matriz del resto de la matriz. O sea, lo que estoy haciendo básicamente es hacer esto. O sea, agarrar y decir, bueno, esto se lo paso a suma vector y este pedazo que me queda pendiente que lo procese la matriz, la suma de matrices. ¿Ah? Bien, entonces para eso tengo que usar acá un poco los índices. Entonces, como quiero la primera fila, es M de 1 para que sea la primera fila y todos los elementos, o sea, 1, 2 puntos N. Esto se puede escribir de varias formas, creo que si ponen 2 puntos solo también funciona. ¿Ah? Lo importante acá es el 1 y poner algo acá que puede ser de 1 a N o poner los 2 puntos, creo que anda también. ¿No? Bueno, y entonces tengo que llamar a matriz.
desde 2 a m para que me incluya todas las filas menos la primera y desde 1 a n. ¿Tá? Sí. Claro. O sea, como yo no tengo forma de hacer una función que me procese el problema, por esto de que no puedo sacar un elemento solo, lo que voy a hacer es decir, bueno, lo parto en pedazos, que sean las filas, y lo que tengo que hacer es una función auxiliar, que sea suma vector, que para que no rompa con las reglas del ejercicio que estoy resolviendo, sea también recursiva. Que es la suma que ya hicimos hace un par de clases atrás, ahora lo escribo, ¿tá? Pero esa es una función auxiliar que estoy haciendo para resolver el problema, ¿tá? Ahora la escribimos acá, pero es la misma suma de vectores que veníamos que habíamos hecho, no sé, la clase pasada o la anterior. ¿La definís en el mismo código o como está en otro escrito afuera? No, en esto lo podés hacer en el mismo archivo, pero para, digamos, para una prueba o para eso es lo mismo, digamos. O sea, las podés poner en cualquier orden que está bien, ¿tá? Esto incluso es eso, lo podés definir en dos archivos, si querés. Podés definir un archivo que sea suma vector, que se llame suma vector y que sea function suma vector, y entonces cualquiera puede usar tu suma de vector, y vos la llamás como uno más, o lo podés hacer como una especie de función auxiliar solo acá, y solo la podés usar vos acá adentro, ¿tá? Eso sí lo haces en un script solo. ¿Tá? Pero eso es un poco como cada uno lo quiere hacer. Bueno, este lo copio medio rapidito, porque es es lo mismo que ya hemos hecho de la suma, no tiene ninguna complicación. O sea, lo que tengo que hacer es fijarme cuál es el largo del vector. Si el largo es 0, devuelvo 0. Si el largo no es 0, lo que hago es B1 más llamar a la función recursivamente desde el segundo elemento hasta n. Esta es la función sumar que veníamos haciendo de vectores, es igual. ¿Tá? Después van a ver con Ernesto matrices dispersas. Ahí van a ver que se usa otro tipo de estructura, que no se usa esta. Y ahí se parte de otras formas, ¿tá? Pero en una matriz completa, en general, o sea, si yo tengo una matriz tradicional de las que vieron en los cursos de álgebra y por el estilo, voy a terminar haciendo algo de esta forma. O sea, partirla en pedazos y procesar los pedazos porque no tengo forma, eso, no tengo una definición recursiva del tipo matriz en general, ¿tá? ¿Se entendió eso? Vamos a ver que a veces hay casos particulares en los que sí puedo hacer alguna cosa. Y ese va a ser el ejemplo del caso 4. Que vamos a hacer lo mismo, o sea, quiero sumar los elementos de una matriz, pero vamos a usar un dato más. Vamos a saber que la matriz es cuadrada
¿Ah? Y lo otro que vamos a saber es que el lado, digamos, o sea, la cantidad de elementos de las filas o de las columnas, como son cuadrados son los mismos, son potencia de 2. ¿Se entiende eso? O sea, es una matriz como las que hicimos en la parte 3, pero que es particular, tiene estas cualidades. Es cuadrada, o sea que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, y tiene la cantidad de filas y la cantidad de columnas son potencia de 2. ¿Qué me da eso la posibilidad? ¿Por qué eso sería información útil? Obviamente que si esto lo estamos discutiendo en clase es porque es algo que no es evidente, que no es obvio, ¿no? Que ustedes, si se topan con un problema así, uno no tiene por qué de primera darse cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si son potencias de 2? Si es potencia de 2, quiere decir que lo puedo dividir entre 2. ¿Se entiende? Como son cuadradas, yo puedo dividir por 2 la cantidad de filas y puedo dividir por 2 la cantidad de columnas. Entonces fíjense lo que eso me permite hacer. O sea, yo tengo esta matriz así y la puedo partir así en 4 pedazos. Fíjense lo que me va a pasar en cada uno de esos pedazos. Era cuadrada, la partí en 4 pedazos, esos pedazos vuelven a ser cuadrados. Y vuelven a ser potencia de 2, porque es eso, o sea, en el peor caso será 1, ¿tá? Pero si este número era 16, ¿tá? Si yo tenía acá 16 por 16, ahora tengo matrices de 8 por 8. Y otra vez puedo partir. Y fíjense que acá estoy teniendo recursión. Estoy pudiendo tener una definición recursiva de la matriz, cosa que en aquel caso general, para cualquier matriz, cuando está desbalanceada de filas y de columnas, en general no puedo, ¿tá? O no es tan sencillo. Uno podría, después de que uno conoce esta estrategia, puede tratar de aplicar una idea parecida a esto a una matriz general. Pero tiene que tener en cuenta un montón de casos de si me quedo sin filas, si me quedo sin columnas, o sea, no es tan simple. ¿Ah? Entonces, achico, ¿no? Habíamos dicho 16 por 16, 8 por 8, yo que sé, vuelvo a partir, son 4 por 4, paso a partir y tengo 2 por 2, y fíjense que cuando parta 2 por 2, van a ser de 1 por 1, y yo puedo sumar cosas que tienen tamaño 1 por 1, porque es un elemento. ¿Ah? Entonces, vamos a ver que la solución, cuando uno tiene esta propiedad, digamos, si la matriz tiene esas características, es bastante más sencillo, por más que pueda quedar un poco complicado de escribir. Bueno, como en el otro caso voy a empezar con Mn E6 de M. ¿Y cuál es el caso base acá? ¿Cuál sería el caso base? En base al ejemplo que vimos ahí, que discutimos de cómo voy partiendo. Un elemento. ¿Se entiende eso? ¿Tiene sentido que yo ponga el caso si m es igual a 0? ¿Tiene sentido el caso de m igual a 0? ¿Para qué podría servir el caso de m igual a 0? Pero asumamos que la matriz que me pasan es cuadrada. Pero podría ser la matriz vacía. Es verdad que hay toda una, ¿no? Habría que discutir si la matriz vacía es cuadrada o no es cuadrada, pero si la matriz que originalmente me pasan es vacía, si yo no tengo el caso de m igual a 0, mi programa no funciona porque trata de acceder a un elemento.
Fíjense, esto ya lo discutimos en varios ejercicios antes. SM igual a 0 es un caso de borde, no es el caso recursivo. El caso recursivo es el que decía la compañía, porque me das una matriz cualquiera que no sea la vacía, cuadrada, con lados potencia de 2, la desarmo y llego a un elemento. No hay forma que yo llegue al elemento 0. No hay forma que yo llegue a un vector vacío. ¿Se entiende? Entonces, si en este ejercicio apareciera así y nosotros le decimos, bueno, haga la solución recursiva a este problema, ustedes ponen como caso base solo m igual 1 y se comen el caso vacío. Si está dentro de los ejemplos, obviamente que eso está mal, pero no es tan grave como si uno no pone el caso de un elemento. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la recursión, si yo voy partiendo y nunca llego al caso base, eso es muy grave. Ahora, si lo que me comí es una condición de borde de un caso particular, y es una condición de borde de un caso particular, es mucho menos grave. ¿Se entiende esa diferencia? Eso es importante que lo vean, ¿tá? Lo discutimos ya en otras clases. En algunos ejercicios les va a pasar eso, que tal, lo que es importante que ustedes siempre pongan es los casos base que hacen que estructuralmente el programa se rompa, ¿tá? Porque si yo desarmo y nunca llego al caso base, porque no existe el caso base, se va a romper el programa, ¿tá? Si me quedó el caso vacío sin procesar, y bueno, es un caso particular, obviamente, o sea que es un error, pero no es lo mismo, conceptualmente no es un error de programación grave, sino que es que se comieron un caso. ¿Ah? Lo otro sí es un error más importante de programación. Entonces, lo voy a incluir acá, el m igual 0, pero hecha toda esa salvedad y esa discusión. O sea, este caso es un caso de borde, no es el caso base. ¿Ah? Si yo supiera que las matrices no van a ser vacías, no hace falta que lo incluya, si quiero. ¿Ah? Lo siguiente que voy a ver es si m es 1. Si m es 1, el resultado va a ser el elemento ese que tengo, ¿tá? Que es M11, porque bueno, básicamente es una matriz. Y si no, lo voy a escribir primero acá. M es la cantidad de filas. Lo voy a escribir primero acá, para que lo vean acá con los índices. Y ahora después lo escribimos allá. O sea, el medio de esto va a estar en m sobre 2. ¿Tá? Como en este caso sé que son potencias de 2, no tengo que hacer lo que hacía en el otro ejercicio, poner los flor y todo eso, porque yo ya sé que lo puedo dividir entre 2. Entonces este va a ir de 0 a m2 y este va a ir de m2 más 1 hasta el final. Y acá voy a ir de 0 a n sobre 2 y de n sobre 2 más 1 hasta el final. ¿Ah? Eso me va a determinar 4 cuadrantes y tengo que escribir las coordenadas de los 4 cuadrantes. Es un poco tedioso, pero no tiene mucho misterio. O sea, Y es suma matriz de M de 1 hasta M sobre 2 y 1 hasta N sobre 2. Más, acá estoy haciendo, les voy a poner acá con numeritos, este es el primer cuadrante que estoy haciendo, después estoy haciendo, perdón, acá puse 0 y en realidad es 1.
en el lenguaje que yo trabajo, el primer índice de las matrices y de los vectores es 0, y por eso me confundí. Este es el primer cuadrante que voy a escribir allá, este es el segundo, después este es el tercero y este es el cuarto. ¿Ah? Les voy a poner acá el numerito para que quede claro que son esos. Y si tienen dudas los charlamos. Suma matriz de M de 1 a M2 y de N sobre 2 más 1 hasta N. Este sería el 2. Y después siguen el 3 y el 4, que son suma matriz de M desde M sobre 2 más 1 hasta M, 1 N sobre 2, 1, 2 más, y suma M, otra vez estoy en los cuadrantes 3 y 4, o sea que este es lo mismo, es M sobre 2 más 1 hasta M, y acá necesito el que estaba en el segundo, que es N sobre 2 más 1 hasta N, 1, 2. ¿Ah? O sea, básicamente tengo que hacer las 4 llamadas recursivas porque estoy partiendo en estos conjuntos y lo que necesito son los índices que macheen con estos, ¿no? De 1 a M sobre 2, de 1 a N sobre 2, ese es el primero, de 1 a M sobre 2, y acá tengo que seguir desde el siguiente. ¿Cuál es el siguiente a N sobre 2? N sobre 2 más 1, o sea que va de N sobre 2 más 1 hasta N. Estos dos los tengo en las dos primeras llamadas, paso a la siguiente. ¿Cuál es la primera fila acá que tengo que procesar? Y bueno, si la anterior iba hasta M sobre 2, es M sobre 2 más 1. ¿Ah? Va hasta M, de 1 hasta N sobre 2, ese es el tercer cuadrante. Bueno, esto queda igual acá, es M sobre 2 más 1 hasta M, y el otro es de N sobre 2 más 1 más hasta N. ¿Tá? Y no necesito flor porque sé que todos son divisibles entre 2. Ah, que eso, acuérdense que hicimos un ejercicio que si pueden ser impares yo tengo que poner un flor y eso me cambia ahí un poco las cosas. ¿Ah? Bien, ¿se entendió más o menos esta solución? ¿Ah? Fíjense, este es un caso particular en el que yo puedo partir porque uso todas estas propiedades, pero si no, una matriz en general no la puedo partir, no sé cómo partirla, tengo que terminar haciendo cosas parecidas a las que hice en el primero de los ejemplos. Si no hay dudas de esto, sí. Lo que pasa es que te va a complicar mucho el código. En general no te conviene. Si arrancaste de una forma, o sea, esta idea después de partir así en 4, la podés tratar de generalizar a una matriz genérica. Lo que pasa es que te aparecen otros casos que tenés que ver, ¿no? O sea, cómo te quedan todas las veces que vos partís. ¿Ah? Entonces seguramente te agregue algún caso base más, tenga alguna vueltita más. No es tan sencillo de hacer. Acá, bueno, deberían aparecer los flor, hay que ver un poco cómo es la casuística. Creo que se vuelve más complejo, no es la idea para este curso así, que es más de inicial, digamos, pero yo creo que esta misma idea se puede llevar a una matriz general. ¿Tá?
pero es eso, queda con varios casos ahí particulares que hay que pensar. ¿Ah? En la mitad de aquello, o sea, si llegaras a un sistema de este tipo y tenés el código, llamarlo, se podría hacer, pero eso, si ya escribiste aquel código, en realidad no estás ganando mucho, entonces no sé. ¿Alguna duda más de recursión? Bien, la clase que viene retoma Ernesto. Nosotros vamos a avisar por el EVA. Ahora creo que hay como unas 3 o 4 clases de algunos temas. Después vamos a tener una semana, la penúltima semana del curso, que no vamos a tener clase teórico, que es cuando van a estar terminando ahí medio con el laboratorio y esas cosas. ¿Ah? Y después la última semana del curso, ¿ah? Que ya ahí no nos quedan más temas como para dar y todo eso. La idea va a ser que el lunes resolvamos el parcial del año pasado, digamos, que lo bichemos acá en la clase, lo discutamos y esas cosas, discutamos las soluciones, lo pensemos. Y la clase del miércoles va a ser de consulta, ¿tá? Eso es la última semana del curso, ¿tá? Como les digo, ahora viene Ernesto, creo que son 2 semanas. Igual nosotros les avisamos bien cuál es la semana que no hay clase, ¿tá? Así que conmigo nos vemos la última semana del curso.